¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo va? Espero tengan todos un excelente domingo. Como es de costumbre, pensaba dormir hasta el mediodía, pero bueno, a las 7 me desperté. Quería contarles que hoy es un día especial. Hoy es el cumpleaños de mi nena más grande, Lucianita. Bueno, desde que llegó fue una bendición. Eh, Yo venía en una relación muy oscura y tóxica con la madre, pero bueno, no quiero hablar de eso. Me sentí muy solo, muy mal, pero vi día a día cómo crecía y sentía sus latidos dentro de la madre y bueno, un 1 de diciembre, eh, a las 41 semanas de embarazo, eh, a las 7 de la tarde nació mi hija Lucianita. Pesó 4 kilos 200 y midió 57 centímetros. Bueno, a partir de ese momento fue a empezar de vuelta. No del segundo piso donde yo estaba, sino de la segundo subsuelo. Empecé a perder mis autos. Bueno, producto de estar con gente oscura, uno se oscurece un poco también. Pero la esencia de este video no es eso, sino es tratar de transmitir un poco la felicidad, ¿no? Porque a veces uno con los hijos es medio frío. Yo particularmente tuve una infancia que no conocí el cariño, no conocí el cariño de nadie hasta los 13 años que vine a vivir acá, donde actualmente estoy, que es la casa de mi abuela, que para mí fue mi vieja y es mi viejita, y la voy a amar siempre. Creo que son las únicas pocas veces que digo la palabra amar. Bueno, eh, espero que mis hijos en general sean todos felices, que el día de mañana puedan decir mi papá era un viejo loco, como me dice Lucianita, pero que los quiso en serio y que desde que se levanta hasta que se va a dormir está pendiente de lo que les pasa y de lo que hacen. Eh, Sería muy fácil subir una foto y poner feliz cumpleaños hija o papá te ama o no sé. Yo trato de mostrárselo día a día, llevándola al jardín, yéndola a buscar de vuelta, estando con ella, participando de sus reuniones, de sus cosas, sentarme en el suelo, cosa que no es, que no es fácil, jugar, compartir. eh, por los hijos uno hace cualquier cosa. Atesoraba herramientas que compré cuando tenía 13 años, con un sacrificio total y absoluto, porque por ahí no tenía un par de zapatillas, pero las herramientas me las compraba. Y, y un día se le dio por querer jugar con los tubos, y se los di. Y me perdió hasta el último. A veces barro mi casa y sigo encontrando tubos de esa época. Pero bueno, nada. Les deseo un excelente domingo. Yo voy a ver si la puedo ir a saludar. Y bueno, eh, gracias por escucharme, por tanto apoyo y por darme la tranquilidad de que todos los días tengo trabajo. Toco madera, estoy en el fantasma, toco su volante. Que todos los días tengo trabajo justamente por ellos, porque para mí sería muy fácil. Les mando un saludo a todos y gracias por estos minutos.